Le doy gracias al Señor por poder tener este tiempo y la verdad es que miraba a Ricardo cuando estaba leyendo y me reía porque yo no he hablado con él sobre la palabra del Señor de esta mañana y tiene mucha concordancia. O sea, de hecho, lo que él leyó va dentro de lo que es la palabra de Dios de este día. Y también cuando Camila predicó la semana pasada, yo le daba gracias al Señor porque uno, bueno, los que exhortan la palabra saben que uno lo prepara con mucha anticipación, no es que lo preparé ayer, sino que empiezas a orar, a preparar, a pensar, a meditar, ¿cierto? Y el Señor le va dando uno y uno va preparando su material para poder exhortar. Y cuando Camila predicaba la semana pasada, también yo le daba gracias al Señor porque también tiene que ver un poco con lo que ella habló. Así que algo el Señor nos quiere decir entonces, ¿cierto? Así que podemos entender que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo, así lo dice su palabra. Así que voy a compartir en esta hora pantalla con ustedes. Ya, ahí ya pueden ver el título de la presentación, ¿cierto? Y bien, vamos a comenzar entonces con lo que el Señor primeramente me ha dado a mí, ¿cierto? Ahí vemos un reloj de arena, sabemos que estos son uno de los relojes más antiguos que existe porque así se medía el tiempo antiguamente. Y la predicación de hoy se llama La noche está avanzada, ¿cierto? Usted cuando dice la noche está avanzada se imagina inmediatamente la madrugada, ¿cierto? Y esto está basado en Romanos 13, 11, 12, y yo los voy a invitar a escuchar una canción que está compuesta por estos versículos bíblicos y después vamos a ir analizando este versículo. Así que les pido que pongan mucha atención a la letra de esta alabanza. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque ya es hora de levantarse del sueño. La salvación está cerca. Está la noche muy avanzada, la luz del día se aproxima. Despojémonos de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque ya es hora de levantarse del sueño. La salvación está cerca. Está la noche muy avanzada, la luz del día se aproxima. Despojémonos de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Revistámonos de las armas de la luz.
Amén. Como les dije, esta canción está basada en lo que es Romanos 13, del 11 al 12, ¿ya? Y vamos a leer ahora lo que dice la palabra del Señor, porque obviamente como es una canción hay pequeñas frases que varían, ¿cierto? Y esto es lo que dice en la versión Reina Valera del 60, que es la que tradicionalmente usamos en las iglesias. Dice, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de vosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Ya? Yo me voy a enfocar en cada una de las frases que está subrayada y un poquito más grande aquí, ¿cierto? Primero, conociendo el tiempo, despertarse del sueño, la noche está muy avanzada y el día está cerca, y vistámonos con las armas de la luz. En estas frases me voy a enfocar en la palabra del Señor, porque esto es lo que el Señor me ha dado a mí, ¿cierto? Y vamos a comenzar entonces con la primera que dice, conociendo el tiempo. ¿Ya? Y esto, lo que voy a decir ahora, las personas que somos antiguas en el Evangelio lo conocemos, o por lo menos tenemos una noción de ello, pero los nuevos tal vez no. ¿Ya? Así que es importante que sepan sobre esto. Los estudiosos, los teólogos, han dividido el tiempo bíblico en 7 periodos, en 7 épocas, y estas épocas se llaman dispensaciones, ¿ya? Y ahí vemos que la número 1 se llama de la inocencia, donde tiene como un personaje principal a Adán, y ahí viene la responsabilidad, ¿cierto? Que era cuidar la creación del Señor. Después viene la época de la conciencia, donde la responsabilidad era hacer el bien y evitar el mal dictado de la conciencia, por el dictado de la conciencia, ¿cierto? Después viene un gobierno humano, donde está ahí Noé, enviado a repoblar la tierra y dispersarse. Después viene la promesa que Dios le hizo a Abraham. Después el periodo de la ley, donde Dios entrega a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y eso le guió hasta el final de el Antiguo Testamento, ¿cierto? Este es un periodo largo de años. Y cuando Jesucristo vino a vivir aquí en la tierra, a dar su vida por nosotros, comienza el periodo de la gracia. Y después está el periodo del reino. Nosotros estamos viviendo en el periodo de la gracia. ¿Ya? Yo sé que los antiguos sabemos esto perfectamente, pero los más nuevitos tal vez no. Nosotros estamos viviendo en el periodo de la gracia. Y la palabra gracia significa un favor no merecido. ¿Ya? Nosotros no merecemos la salvación, porque dice que por cuanto todos pecaron, dice en Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Pero el creer en Cristo como nuestro Salvador, en creer que Él murió, el creer que Él resucitó, ¿cierto? Y al aceptarlo como nuestro Salvador, nos hace aceptos a esta gracia maravillosa, a este regalo no merecido, a este favor no merecido que Dios tiene con nosotros. ¿Ya? Bueno, cuando Pablo escribió este pasaje que estamos leyendo ahí en Romanos, ¿cierto? 13, del 11 al 12, Pablo pensaba que él vería la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Ya Jesús había sido arrebatado a los cielos, ellos ya tenían el Espíritu Santo, estaban evangelizando por los lugares, los discípulos a los judíos, y Pablo era llamado a ser el apóstol de los que no eran judíos, ¿cierto? Y él pensaba que él iba a ver la segunda venida de Cristo, ¿cierto? En Primera de Tesalonicenses 4:17, Pablo escribe, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo tenía la certeza que iba a estar
en la segunda venida de Cristo, que iba a estar cuando Él viniera, ¿cierto? Pero el periodo de la gracia, tal vez para los cristianos de la primera época de la gracia, se ha extendido mucho, ¿cierto? Y nosotros muchas veces también caemos en esto, que el periodo de la gracia se ha hecho tal vez demasiado largo, ¿eh? Y como se ha hecho demasiado largo, pensamos que podemos relajarnos muchas veces, ¿cierto? Pero en segunda de Pedro 3:9, Pedro nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? El Señor es paciente, el Señor es misericordioso. Dice su palabra que las misericordias de Él se renuevan todos los días, sin que nosotros seamos merecedores de esta gracia maravillosa y de esta misericordia maravillosa que el Señor tiene. Él quiere que nosotros seamos salvos, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? Que nosotros comenzamos a dormitar, ¿cierto? La segunda frase del versículo que leíamos, y hagan esto conociendo el tiempo, ya vimos que estamos en el tiempo de la gracia, ¿cierto? Un tiempo que tal vez se ha extendido demasiado según nuestro criterio, ¿cierto? Según nuestra manera de pensar, pero para el Señor recordemos que también dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, por lo tanto el tiempo del Señor no es nuestro tiempo y su misericordia se entiende. Y después dice, ya que es hora de despertarse del sueño, ¿cierto? Y aquí podemos ver que podemos pensar en la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Dice que 5 vírgenes eran sensatas y otras 5 eran insensatas, pero dicen que todas cabecearon. Todas se cansaron y tuvieron sueño. Y hay un relato bíblico que es acerca de Jesús con sus discípulos, ya en los últimos momentos tal vez de vida del Señor antes de ser apresado, dice en Mateo 26, del 36 al 41, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego su discípulo y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero la carne es débil. A mí me pasa con mucha frecuencia que digo, escucho un mensaje bonito, una alabanza maravillosa, y digo, Señor, yo quiero esforzarme para poder estar en comunión contigo, para velar y orar, para ser una mujer de oración, ¿cierto? Pero mi espíritu está dispuesto. Pero después todos los trajines del día, el preocuparse de una cosa, de otra cosa, y se va pasando las horas del día, y a la final vence la carne. No es que hagamos cosas malas o cosas tremendas o cosas horrorosas, sino que los quehaceres del mundo, las cosas que debemos hacer, realizar, nos llevan a estar tan cansados espiritualmente que empezamos a cabecear. Entonces, ¿cierto? Cuando estamos muy cansados físicamente, nos es necesario dormir. Tenemos que dormir, ¿cierto? Es necesario. También debemos descansar, porque si no nos enfermaríamos, ¿cierto? Si no descansamos, si no dormimos, si no tenemos un tiempo de esparcimiento, como el que pudimos tener nosotros en el sur ahora, como el que está teniendo la hermana Jessica, o como el que muchos de ustedes han tenido en este tiempo de vacaciones, enero y febrero,
el de visitarse con otras personas, ¿cierto? El poder salir un poco de la rutina es necesario, porque si no nos enfermamos, ¿cierto? Pero también nos cansamos espiritualmente. O lo que es peor aún, nos acomodamos a los tiempos. Nos acomodamos a los tiempos. Dice, este agotamiento o a conformarnos a este siglo, a esta manera de vivir, puede traernos graves problemas y enfermedades espirituales. Sin darnos cuenta, ya carecemos de la necesaria comunión del Señor. Cuando no nos fijamos, cuando nos cansamos espiritualmente o cuando nos acomodamos a los tiempos en lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y en Efesios, Pablo nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué debemos aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos, ¿cierto? Hugo manifestaba la preocupación de este paro de camioneros, de la inmigración, de tantas dificultades que vemos en nuestro país y a nivel mundial, ¿cierto? Los días son malos, las injusticias crecen día a día, ¿cierto? Por tanto, dice la palabra del Señor, no seáis insensatos, no seáis tontos, no sean tontos, ¿cierto? Sino sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en Proverbios 24, 33, 34 dice, si te duermes un poco y te tomas la siesta, y si tomas un descansito y te cruzas de brazos, acabarás en la más terrible pobreza. ¿Ah? Claramente nuestros cuerpos necesitan descanso, ¿cierto? De hecho es necesario, totalmente necesario, y es sano tomar un tiempo para relajarse y descansar nuestros cuerpos, ¿cierto? Pero tampoco podemos pasar al otro extremo de ser totalmente perezosos. ¿Por qué? Porque si no acabaremos en la más terrible pobreza, así lo expresa el Señor. Hay un versículo que dice, que me acuerdo en estos momentos, el que no trabaje, no coma. Así de simple, así de duro, ¿cierto? Entonces nos llama a ser trabajadores. Pero el problema es que a veces no solamente nos tomamos un descanso físico, sino también como cristianos nos tomamos una siesta larga espiritual. ¿Ah? Yo de repente necesito dormir una siesta y una siesta de 15 minutos a mí me deja perfecto. Yo duermo 5 o 10 minutos si estoy muy cansada después de almuerzo y con eso estoy perfecto para continuar mi día con las cosas que debo hacer. Pero si me llego a pasar de ese tiempo, si duermo una hora, es que después ya siento el cuerpo cortado, sin ganas de hacer nada, ¿cierto? Pero a veces espiritualmente nos tomamos una siesta espiritual. Dejamos de hablar con el Señor, dejamos de leer la palabra del Señor, ¿cierto? Dejamos de compartir testimonios con otras personas, dejamos de preocuparnos por los demás espiritualmente, y nos enfermamos. Pero hay una buena noticia, ¿cierto? Este problema puede ser solucionado fácilmente. Esta enfermedad espiritual puede ser solucionada fácilmente, ¿cierto? Porque tiene una medicina, la oración y la palabra del Señor, ¿cierto? Pero para eso debemos estar dispuestos a seguir el tratamiento. Los que me conocen bien, los que son más cercanos a mí, saben que cuando empecé con los problemas de hipertensión, se me olvidaba tomar mis medicamentos, porque no estaba acostumbrada a tomar todos los días medicamentos. Entonces yo iba a la doctora por un dolor de garganta, la doctora Valderrama, siempre me acuerdo de ella, y me tomaba la presión, obviamente cuando uno va al médico le toman la presión, y ella me decía, ¿te estáis tomando los remedios, chiquilla? Oh, la verdad es que se me olvidó, doctora, tomármelo en la mañana. No, pues mijita, me decía, tiene que tomarse los medicamentos, ¿ya? Como 4 veces fui a médico por diferentes razones, típico la garganta ronca, una laringitis, una faringitis, y siempre me preguntaba lo mismo, si me estaba tomando los medicamentos de la presión. Y esa tercera o cuarta vez, la doctora me agarró a garabato. Me agarró a garabato. ¿Ah? Y yo quedé así como una terapia de shock.
quedé porque me dijo, ¿qué te crees? Me dijo, cabra, ¿ah? Que te vas a morir de una, vas a quedar postrada en una silla y tus hijos y tu marido, tus padres van a hacer lo que te tengan que estar cuidando. Me hizo una terapia de shock. Y ahí yo entendí que era totalmente necesario tomarme los medicamentos de la presión. Y ahí ya, es muy rara vez, la señora Marce sabe que de repente se me olvida y le estoy pidiendo a ella medicamento allá, pero ya tengo ese hábito de tomarme la pastilla de la presión, ¿cierto? Y esta siesta espiritual o esta enfermedad espiritual tiene medicamentos, ¿cierto? Tiene la oración, tiene la palabra del Señor, pero debo estar dispuesta a seguir este tratamiento para salir de esta enfermedad espiritual. Así como me hizo una terapia de shock, a mí esa doctora, tal vez el Señor de repente nos hace terapia de shock a nosotros, poniéndonos en dificultades, donde nuestros corazones, donde nuestros espíritus se decaen tanto, que tenemos que recurrir a Él, que es manantial de vida, ¿cierto? Entonces, no esperemos a que el Señor nos haga esta terapia de shock para poder nosotros entender que nuestra vida espiritual tiene que ser tan importante como nuestra vida física. Tenemos que estar tan saludables como tiene que estar nuestro cuerpo para poder seguir laborando en este mundo. La otra frase del versículo bíblico dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca, ¿cierto? La noche, hoy en día nosotros tenemos noches iluminadas, tenemos la luz eléctrica, ¿cierto? Hay luminarias por todos lados, pero en la antigüedad no estaba esa facilidad, ¿cierto? Ricardo siempre me habla cuando iba al sur de los chonchones, de las lámparas de aceite, ¿cierto? Entonces, la noche simbólicamente representa el miedo a lo incierto, a lo desconocido, ¿cierto? A la maldad, y representa también el pecado. Dice, la noche está muy avanzada, dice Pablo aquí en este versículo, ¿cierto? Y el día está cerca. La venida del Señor está cerca. Tal vez Pablo pensaba que él la iba a ver, pero nosotros en este largo esperar de la gracia nos relajamos y empiezan las enfermedades espirituales, porque pensamos que todavía estamos en el tiempo de que la noche sea muy avanzada. Pero Pedro nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nos hace una advertencia para que estemos espiritualmente preparados, porque el Señor va a venir, ¿cierto? Y en Mateo, el mismo Jesús nos dice, del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo espere. Cuando menos lo espere. Entonces, así como yo le hablaba de estas vírgenes, ¿cierto? De la parábola de las vírgenes, dice que las 10 vírgenes, las sensatas y las imprudentes, todas cabecearon, todas tuvieron sueño, todas se durmieron, pero 5 estaban preparadas y les quedaba aceite para reponer en sus lámparas. Y nosotros muchas veces nos dejamos estar con nuestra vida espiritual. Decimos, el Señor todavía tarda, ¿cierto? Pero la palabra del Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según sea su obra. Y este versículo nos lleva a la última frase, que dice, vistámonos con las armas de la luz, ¿cierto? Porque este versículo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y yo he tomado esto, porque así lo he entendido yo, recompensar a cada uno según sea su obra, con las armas de la luz. ¿Ya? Las armas de la luz. Y ahí entramos a lo que Camila hablaba la semana pasada, de los deberes cristianos, y que también leyó Ricardo ahora, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿cierto? El culto tiene que ser con entendimiento, hermano. Nosotros tenemos que
pensar racionalmente de nuestra manera de adorar a Dios, de nuestra manera de aprender de Dios, de nuestra manera de relacionarnos con Dios. Es cierto que es una relación espiritual, pero tiene que ser con conocimiento, ¿cierto? Y dice, no os conforméis a este siglo. Nosotros nos conformamos a este siglo, a cómo están las leyes, a cómo la gente está viviendo, y eso es peligroso. Es peligroso porque nos trae a enfermedades espirituales, el conformarnos al siglo que estamos viviendo, a llamar bueno a lo malo, a llamar que estamos en otro tiempo que debemos aceptar. Nosotros debemos aceptar a todas las personas, debemos amar a todas las personas, pero no debemos aceptar lo malo y decir que eso es bueno. Y para eso debemos tener el conocimiento de la palabra del Señor, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y entendemos a través de la palabra del Señor, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto no lo hace un ángel, no nos va a decir una voz audible, no va a venir el Señor a hablarnos como quisiéramos nosotros, sino que la palabra del Señor nos enseña cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿cierto? Y aquí vamos a ir viendo cuáles, a lo mejor usted encuentra otro, ¿ya? Pero yo las armas de la luz que he encontrado aquí en este pasaje las he marcado con otro color. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros uno. Entonces debemos pensar con cordura, dice. De manera que teniendo diferentes dones, tenemos dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o si el de enseñar, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Esto ya lo leyó Ricardo, ¿cierto? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Oh, qué difícil. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué difícil también eso, porque nos gusta siempre tener la razón. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Otra vez, otra versión dice, haciendo esto, harás que se ponga rojo de vergüenza, ¿cierto? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuáles son las armas de la luz entonces? Según este relato bíblico de Romanos, ¿cierto? Tener una opinión acertada de nosotros mismos. No creernos más que otros, ni tampoco creernos menos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no somos mejor que otros. Pensemos de nosotros con cordura, tengamos una opinión acertada de nosotros mismos. Utilizar nuestros dones sabiamente. Hablaba la Camila sobre los dones. Estos dones deben ser usados, no son para guardarlos, ¿cierto? Hay una alabanza muy antigua cuando yo era niña, dice, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor? Del talento que Cristo te dio, multiplícalo, multiplícalo. Usa sabiamente tus dones,
¿cierto? Para bendecir a otros, para bendecir la obra del Señor y para bendecir a quienes nos rodean. Amar. El amor sea sin fingimiento, decía la palabra del Señor. Amar a otros, ¿cierto? ¿Y cómo podemos amar? Esto el otro día tenía una conversación con alguien que se sentía que había perdido la capacidad de amar. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el amor se enfriará, porque vemos tanta injusticia, porque vemos tanto abuso, tanta gente que se aprovecha, que empezamos a dudar. Pero dice que el amor sea sin fingimiento. ¿Ah? Y yo conversaba con esta persona y decía, lo que pasa es que tú no te das cuenta, pero tú sí amas. Y le ponía yo varios ejemplos de lo que esta persona hacía. ¿Ah? Y podemos ver que somos capaces de amar, pero vamos perdiendo esta capacidad de amar cuando vemos injusticia. Pero el Señor aquí a través de Pablo nos dice que el amor sea sin fingimiento, que aborrezcamos lo malo, que no nos conformemos a este siglo, ¿cierto? Si la palabra del Señor dice que esto es malo, nosotros debemos aborrecer ese hecho, esa maldad. No debemos aborrecer a la persona que la practica. Eso tiene que quedar muy claro. Pero no debemos estar de acuerdo con lo que eso hace, sin dejar de amar a esa persona, porque esa persona también merece ser salva, ¿cierto? Debemos seguir lo bueno, y lo bueno está en la palabra del Señor. Ahí es donde está nuestra guía, ¿cierto? Debemos ser diligentes, no perezosos, trabajadores, en la viña del Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, ¿cierto? Yo me acuerdo siempre que la primera jefa que tuve ahí en el colegio cristiano, que ya está en la presencia del Señor, cuando me contrató me dijo, yo aquí no voy a andar siguiéndote, ni persiguiéndote, ni controlándote, me dijo, porque tú eres cristiana y tú sabes que nuestro trabajo es para el Señor. Ups, con eso me jodió al tiro, porque si ella no me iba a andar vigilando, pero la presión era de que el Señor era el que sabía si yo lo estaba haciendo bien o mal, es una presión, pero debemos ser diligentes, porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, dice la palabra de Dios, ¿ah? Que sea para el Señor. Debemos ser fervientes en espíritu, sacar esta enfermedad espiritual, debemos comunicarnos con el Señor, alabar al Señor, tener una comunicación fluida con Él, ¿cierto? A través de la lectura de la palabra del Señor y a través de la oración. Debemos servir al Señor. ¿Y cómo servimos al Señor? Sirviendo al resto, ¿cierto? Es lindo poder entregar una palabra, es lindo poder hacer un devocional, el dirigir una oración, pero el servir al Señor no significa solamente hacer trabajo dentro de la congregación, ¿cierto? Como dirigir o presidir algo, pero sí nuestro trabajo es con los de afuera, con nuestros hermanos en la fe, con los que están en necesidad. Ahí nosotros mostramos este servicio. Gozo. A veces es difícil, ¿cierto? Sobre todo en este tiempo en el que nos sentimos frustrados, encerrados, vemos que esta pandemia nos cede y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Ahora debemos volver a clase presencialmente de manera obligatoria, sabiendo que es súper contagioso esta nueva cepa. Entonces, es difícil estar gozoso, pero la palabra del Señor nos manda. Esta es una arma de la luz. Que el gozo del Señor permanezca en nosotros independiente de las circunstancias, independiente de tu enfermedad, independiente de los problemas que tú puedas tener, independiente de las preocupaciones, independiente de todo, el gozo es un arma de la luz. Constantes en la oración, hablaba Ricardo también, ¿cierto? Y este es un arma. Mire, hasta aquí llevamos 10 armas de la luz, ¿ya? Pero tenemos más. Ser dadivoso y hospitalario. A mí y disculpa Eduardo si te nombro, pero el Eduardo desde pequeño ha sido muy dadivoso, siempre, 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 siempre. ¿Ah? Él puede regalar su ropa, se devuelve si hay alguien en la calle, a entregar algo, pero últimamente hay una persona que viene como día por medio a pedir cosas, y es un hombre joven. Entonces ya no quiere darle porque dice, si es un gallo joven que tendría que estar trabajando, ¿eh? ¿Cómo se le va a acabar la comida tan rápido? Y yo le digo, a nosotros no nos corresponde juzgar.
Si Él viene, nosotros le damos, ¿cierto? Porque el Señor nos bendice. Entonces debemos ser dadivosos y hospitalarios, ¿cierto? Ese también es un arma de la luz. El bendecir a otros, aun cuando nos maldigan, aun cuando nos traten mal, bendecir. Recuerden la historia de Job. ¿Cuándo Dios bendijo a Job después de toda la calamidad que él tuvo? Cuando él fue capaz de bendecir a los 3 amigos que lo único que hicieron fue criticarlo por lo que estaba pasando. Cuando él los bendijo, el Señor abrió las puertas de los cielos. El bendecir es un arma poderosa que nosotros tenemos. Bendecir incluso a los que nos maldicen, ¿cierto? Alegrarse de los logros de los otros. No ser envidiosos. Alegrémonos si a alguien le está yendo bien, qué bueno por esa persona, ¿cierto? Pero también entristezcámonos con los que sufren y veamos cómo podemos ayudar a que ese sufrimiento se aplaque. No basta solo con orar. De repente un llamadito de teléfono, aunque yo no lo conozca muy bien, aunque solo lo haya conocido a través de la pantalla, ¿cierto? En el culto, y sé que está pasando por una prueba difícil, por un problema, entonces puedo pedir el número. Susana, ¿me puedes mandar el número de tal persona? Porque a lo mejor no está en los contactos del WhatsApp de la iglesia, y llamarlo o mandarle un mensajito, ¿cierto? Para que sepas que estás pensando en él, ¿cierto? Practicar la unidad con los hermanos también es un arma de la luz. Y estar en paz con los demás, en cuanto sea posible, ¿cierto? Así decía la palabra del Señor. En cuanto sea posible, si es estar en paz con todos los hombres, ¿cierto? No nos venguemos, no nos venguemos. ¿Por qué? El Señor dice, mía es la venganza. Entreguemos eso malo que nos han hecho al Señor, también es un arma de la luz. Y seamos buenos, seamos benignos, los unos con los otros, con los que son buenos y con los que no son buenos con nosotros. Estas son armas de la luz. Entonces, recordemos las frases de este pasaje de Romanos. Conozcamos el tiempo que vivimos. Despertemos del sueño espiritual, porque este sueño espiritual nos puede traer a una grave enfermedad espiritual. Recordemos que la noche está muy avanzada y el día está cerca, el día del Señor viene pronto. Y vistámonos con las armas de la luz que Pablo nos enseña en este maravilloso pasaje. Yo quiero ahora, hermanos, invitarlos a que podamos cantar todos juntos, ¿cierto? Yo me voy a silenciar, que cantemos esta canción que les puse en primera instancia, que es muy hermosa, es de Santiago Benavides, a los que ya son fan de Santiago Benavides, que la Fabiola nos envió, que podamos cantarla todos juntos ahora. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque ya es hora de levantarse del sueño. La salvación está cerca. Está la noche muy avanzada, la luz del día se aproxima. Despojémonos de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque ya es hora de levantarse del sueño. La salvación está cerca. Está la noche muy avanzada, la luz del día se aproxima. Despojémonos de las tinieblas y